Estamos en la serie del Evangelio de Marcos, ¿cierto? Jesucristo, Rey y Siervo. Y para empezar, ubiquémonos nuevamente en el contexto que Marcos escribe este Evangelio. En la época que escribe Marcos, gobierna Nerón, un emperador romano, y es muy probable que Marcos se sirviera de las predicaciones y conversaciones con Pedro para escribir su Evangelio, mientras estaban ambos en Roma. Eso es lo más probable. Y en este periodo, recordamos que Nerón está persiguiendo a los cristianos, para asesinarlos, para encarcelarlos, para llevarlos al circo romano. Y para estos cristianos perseguidos escribe Marcos. Y la realidad de ese tiempo es ver a un rey como Nerón, un rey emperador ya, como fuerte, poderoso, inalcanzable, opresor, y de hecho es un dios para los mismos romanos, ¿cierto? Es la forma de rey que se conoce en esa sociedad. La persona más alta de la sociedad era el rey, la más fuerte, la más poderosa, y por el contrario, tenemos ahí el rey como lo entendían, el siervo en esa época, la figura de siervo era prácticamente de esclavo, de alguien que era de lo más bajo y por ende pobre, sometido a una humildad avergonzada, contrario al rey, que era lo más grande que podía haber. Entonces los siervos eran humildes y despreciados por su bajeza y nula autoridad o poder. Son lo opuesto. Y vemos aquí estas dos cosas juntas en Jesucristo. Así que vamos a ver cómo nos presenta Marcos a Jesús en contraste con su propia época, que es todo al revés. Por un lado vemos que Jesús es un rey, pero es humilde, es alcanzable, y por el otro veremos que es un siervo, pero apreciado y poderoso. Contrario a la típica figura de rey y siervo en la época. Así que ese es el título del sermón, si lo que quieren anotar. El título del sermón de hoy es Jesús, un rey humilde y un siervo poderoso. Ese es el título de hoy. Jesús, un rey humilde y un siervo poderoso. Y vamos a verlo en solo 2 puntos, basado en los 2 momentos que tenemos en el texto del día de hoy, ahí en Marcos 1, del 29 al 34. Y veremos qué nos dice cada parte y lo vamos a aplicar de inmediato y después vamos a pasar a la segunda parte y hacer lo mismo. ¿Les parece? Vamos a la primera parte, los primeros versículos. El primer punto lo titulé como gobernando en privado a este rey humilde. De los versículos 29 al 31. Dice así la palabra del Señor en esta primera parte. Inmediatamente, después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella les servía. Es justo en este sermón, muy importante recordarnos del sermón pasado, por algo muy práctico y concreto. ¿Alguien se acuerda del pasaje que está justo antes y los que tienen la Biblia a mano? El sermón anterior, ¿sí? Los versículos justo anteriores. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan la semana pasada qué pasó en la historia aquí de Jesús? La autoridad, pero la historia. Sacó un demonio, ¿sí? ¿Y qué más? ¿En qué día fue? ¿En qué lugar? En una sinagoga, ya. ¿Y en qué día? El día de reposo, el Shabbat, el sábado. Bien, súper bien. ¿Por qué es importante que recordemos eso? Porque el texto de hoy está dentro del mismo día. No está Marcos contando un mismo día. La semana pasada vimos la mañana y hoy día vamos a ver la tarde y la noche del mismo día. Así que eso es súper importante de notar. Por eso era que decía que había que recordarlo. Entonces estamos en un día con Jesús, en un Shabbat con Jesús. Por la mañana fueron al culto, Jesús y sus 4 discípulos. Le tocó predicar a Jesús. La gente se asombró con la autoridad para enseñar de Jesús. Un espíritu inmundo lo increpó, Jesús lo reprendió, mostrando aún más autoridad. Y rápidamente se corrió la noticia por la región de Galilea, ¿cierto? Eso pasó la semana pasada, en el sermón. Pero aquí estamos hablando del mismo día. Entonces el versículo 29 dice así: inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan.
Yo les quiero preguntar algo a ustedes. Después del culto en la mañana, ¿qué hacemos la gran mayoría de nosotros? ¿Dormir? ¿Almorzar y dormir? ¿En ese orden? La mayoría de nosotros va a almorzar, ¿cierto? Dado el horario que tenemos, terminamos el culto ya listos para ir a almorzar. Entonces, pongámonos en el lugar ahí de Jesús con sus discípulos. Tuvieron una mañana intensa ahí en la sinagoga, salen inmediatamente y seguramente ahí Simón dijo, yo presto casa, me saco casa, vamos a comer. Y con Andrés, mi hermano, lo invitamos a la casa a Jesús y a los otros dos discípulos, a Jacobo y a Juan. Esto de almorzar es una suposición, por si acaso, no está en el texto, pero es como muy lógico, probable. Entonces, seguramente con hambre, buscando dónde comer, llegan a la casa ahí de Simón y Andrés, y consideremos igual que ellos iban asombrados, porque lo que pasó no era menor. Habían, justo en el, digamos, llamémosle nosotros culto en la sinagoga, Jesús había expulsado un demonio. Eso no pasaba todos los días, digamos. Entonces consideremos el asombro y el posible alboroto por la liberación del endemoniado. Entonces, después de salir de la sinagoga, se van de inmediato a la casa de Simón y Andrés. Y esta es la primera vez que invitan a Jesús a la casa de sus discípulos. De hecho, estamos en el capítulo 1 todavía. Todavía ni siquiera están los 12. Están solo estos 4 discípulos. Y es la primera vez que invitan a Jesús a una de las casas de sus discípulos. Y los discípulos, la verdad es que no saben muy bien quién es Jesús. Él los llamó, ellos lo siguen, tuvieron un primer Shabbat, lo acompañaron y pasó todo lo que vimos la semana pasada. Están recién cachando quién es Jesús. Eso es algo que se va a ir demostrando durante el libro de Marcos. Que los discípulos son bastante, digamos, torpes en entender quién es Jesús realmente. Hasta ya al final del libro, digamos, ahí los discípulos, los apóstoles van a tener una mayor claridad. Pero aquí al principio no tienen muy claro ellos qué está pasando, cuál era la verdadera identidad de Jesús. Pero sin duda quedaron asombrados con la predicación y el milagro del endemoniado. Sin embargo, Jesús en su plena autoridad es un rey humilde y gobierna en privado. De eso se trata esta primera parte. Él va a la casa de sus discípulos, cuando la costumbre era que, por ejemplo, los discípulos siguieran al rabino a todos lados. Este rabí viene a la casa de sus primeros nuevos discípulos. Y los reyes también no iban a las casas, digamos. Ellos recibían gente desde su altura, de su trono. Y ahora, como es la primera visita, uno suele, cierto, hacer aclaraciones cuando invitamos a alguien a la casa, ¿o no? Por ejemplo, oye, disculpa, tengo un gato por si eres alérgico, o tengo perros, o tengo la casa un poco desordenada. Entonces ahora veamos el versículo 30. En este contexto van saliendo de la sinagoga. Dice, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Eso dice el versículo 30. Entonces al llegar a la casa, en el camino, quizás justo antes de llegar, le explicaron a Jesús, seguramente Simón y Andrés ahí, Simón dijo, Simón Pedro, ya entendemos la historia que él mismo, habla con Jesús y le dice, mira, ¿sabes qué? Tengo a mi suegra en cama. Y no le contaron nada más. Es como para que él lo tuviera presente. No le pidieron nada a Jesús. Le están contando. No habían visto a Jesús sanar ninguna enfermedad. El único hecho milagroso que habían visto era liberar a un endemoniado. Entonces ellos no sabían, nunca habían visto un milagro de sanación por parte de Jesús. Las cosas que podemos notar aquí también, que hay una suegra. Entonces, aquí conocemos que Pedro está casado, tenía una esposa. Se menciona en otras partes del Nuevo Testamento que tenía una esposa. Y lo otro, que esta es la casa de Simón y Andrés. Entonces, por deducción, el padre de ambos hermanos posiblemente había fallecido. Y también el suegro de Pedro, porque tuvieron que acoger a la viuda suegra, en la casa, que además estaba enferma. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque quizás de camino a casa estaban preocupándose Simón y Andrés, porque las casas en Capernaum, ahí como dato, en su mayoría eran de un solo ambiente. Yo vivía en un departamento de estudio, que era un puro ambiente. Estaba la cocina, la cama, el comedor, todo en un solo espacio. El baño nomás estaba aparte, obviamente. Entonces, al entrar por la puerta principal,
cualquier visita iba a ver a la suegra acostada enferma, quizás en una esquinita, quizás más al fondo, pero iba a llegar y se iba a notar. Entonces por eso le avisan a Jesús. La fiebre no era considerado, la verdad, un síntoma de una enfermedad más profunda, como hoy día sabemos, que quizá alguien está enfermo y un síntoma es la fiebre por X motivo, sino que en ese tiempo se consideraba como una enfermedad en sí misma la fiebre. Tener fiebre era tener una enfermedad. No había tanto conocimiento médico como ahora. Y no era solo un alza de temperatura, sino que estaba en cama, dice el texto. Entonces probablemente estaba en cama hace varios días ya. Y quizás a nosotros nos parece sencilla una fiebre, estamos súper acostumbrados a ver fiebres y sanarse de un día para otro. A mí me ha dado fiebre muchas veces. Pero la verdad es que para esa época era sumamente grave. Y tener fiebre como enfermedad para ellos es un indicio de una muerte cercana. Alguien que está camino a la muerte, no se va a mejorar. Entonces, claro, le avisan a Jesús que hay una moribunda en la casa, prácticamente, a plena vista, y es por una fiebre. Entonces, Jesús, prepárate, que tenemos esta situación en casa. Y Jesús solo escucha, no dice nada, pero pone atención igual. Este rey es humilde en prestar su oído, ir a una casa humilde, y para él no es mayor problema, así que entran a la casa. Le avisan, y no hay problema, entran a la casa, y este rey humilde que gobierna en privado, a pesar de que se había extendido su fama del milagro de la mañana rapidito, él no va tras esa gloria a buscar extender aún más su fama. En vez de él añadirse a esa fama que le estaban dando a la gente, él va a la casa de uno de sus discípulos, aunque fueran simples pescadores pobres, los escucha, los considera, porque seguro era vergonzoso para Simón llevar a su maestro y que viera a su suegra moribunda. Pero ahora veamos qué hace Jesús. Versículo 31. Él, Jesús, se le acercó a la suegra y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. Jesús, quien acababa de predicar y expulsar un demonio con toda autoridad, como rey, viene a este hogar pobre de pescadores achoclonados. Simón, Andrés, la suegra de Pedro, y quizás estaba la esposa de Pedro, la mamá de Simón, no se nombran, pero probablemente y en un espacio, en un ambiente ahí, arreglándosela, bien achoclonado. Eso ya es bastante humilde para un rey, de entrar a una casa así, donde los vasallos le ruegan en su trono, como habíamos dicho. Pero aquí no, vemos que Jesús es un rey humilde y lleva su gobierno también en privado, no en público en esta primera instancia. Ante esta escena Jesús pudo haber hecho muchas cosas. Por ejemplo, se nos puede ocurrir hablarle a la suegra y decirle, levántate y sé sana, como en otras ocasiones vamos a ver, milagros así. O cualquier otra cosa. Pero Jesús aquí se muestra en lo privado de un hogar, sin hablar y ni mandarle a nadie, con su autoridad de rey, no manda a nadie, él mismo va. No manda a nadie en nombre suyo, él se acerca a la suegra. Y además, como toda mujer de la época, y viuda seguramente era una mujer despreciada para la sociedad. Por estar enferma, según los rituales judíos, también estaba impura, porque se pensaba que la fiebre era como un castigo de Dios, entonces estar cerca de esa persona podría contaminarnos su impureza porque pecó. Pero a Jesús no le importa, no usa su poder de rey en favor de sí mismo. Jesús mismo se acerca suavemente, la toma de la mano, la ayuda a levantarse, y Jesús no necesita demostrarle nada a nadie, él sabe quién es. El resto no, pero él sí sabe quién es. Así que obra este milagro sin buscar impresionar a nadie, con palabras extrañas, con algunas fórmulas, haciendo poder o que vengan los vecinos primero para que vean lo que hago. ¿No? De hecho, la fiebre arrancó, huyó de la suegra. En el texto griego podemos ver eso, que la fiebre como que se personifica y huyó despavorida, así como que la dejó. Su autoridad como rey sigue presente porque esta enfermedad, personalifiquémosla un ratito, como que, viene Jesús, me voy. Una cosa así. La fiebre salió corriendo. La sola presencia de Jesús ya sana a la suegra. Y ella no lo supo, porque nadie le habló. Solo vino este hombre, que probablemente ella no conocía, Jesús, la levantó de su cama y se sintió bien.
Listo. Y ella, como buena anfitriona, a la hora del almuerzo seguramente, se puso a hacer el almuerzo, a servirle, que venían con hambre. Ella pasó de 0 a 100 kilómetros en un instante, ¡pum! Estaba acostada en la cama, tendida. Jesús la levanta y se pone a servir, a hacer cosas, a atender. Jesús la sanó y le evitó un destino trágico antes de tiempo. Porque claro, ella murió más adelante, pero la salvó de morir cerca de esa fecha. Porque con la fiebre ya estaba destinada a morir. Este es el primer milagro de sanidad de enfermedad de Jesús. Y es dentro de una casa, a una mujer moribunda, y sin multitudes que lo presenciaran. Es el primer milagro de sanidad, de enfermedad. ¿Qué tal les parece ahí el texto? Lo vimos en esa primera parte, en el primer momento. Al llegar ahí, quizás pasadito el mediodía, y pasa esto. ¿Qué podemos extraer de aquí? Aprender de esto, aplicar. Teniendo en cuenta que Jesús es un rey humilde que gobierna en lo privado. Jesús no es solo un contraste, como dijimos, con el emperador Nerón y los reyes de la historia. Que, por cierto, siempre han buscado su propia fama y ocupar su fuerza para abusar del pueblo que gobierna, o de otros pueblos. Sino que también vemos el contraste con estos falsos profetas que andan por ahí actualmente, que dicen sanar con milagros, pero que no se los ve en la privacidad de los hospitales, de los hogares, sino que en grandes teatros con cámaras para la televisión, el internet, buscan su fama, enorgullecerse de sí mismos, de sus falsos poderes, para sacar provecho económico finalmente de la gente que cae bajo esas falsas promesas. Jesús es distinto a ellos. Jesús es un rey con una autoridad real, pero es accesible, es cercano, Él es el que se acerca, es tierno, amable, cuidadoso, atento, humilde. Incluso con sus palabras. No le dijo a Pedro, oye, pero ¿cómo tení? No, vamos para la casa mejor de Jacob, que está, quizá ahí no hay nadie enfermo. No, Jesús es humilde. ¿Y qué hacemos con esta idea de Jesús como rey, pero humilde? Jesús en la mañana sirvió en la sinagoga, después en la casa. Nosotros, ¿servimos en la privacidad del hogar? ¿O solo buscamos aparentar un buen servicio en la iglesia? Debo decir que esta predicación me llegó primero a mí y ahora el Señor le habla también a ustedes. Son muchos los casos de hijos, padres, madres, abuelas, abuelos, suegras, etcétera, que buscan relucir en la iglesia, en cargos, actividades, servicios. Igual que Jesús, callando al demonio, llamando la atención. Llamó la atención, se hizo fama de una en toda la región. Pero nosotros al llegar a casa nos olvidamos de Jesús muchas veces. Y de esta primera parte debemos aprender que como Pedro, después del culto debemos invitar a Jesús a nuestra casa. No dejarlo aquí en la iglesia, en la sinagoga. Tiene que acompañarnos al hogar. Y por otro lado, como la suegra de Pedro también, recibiendo a Jesús en el hogar, no debemos solo invitar a Jesús en nuestro hogar, sino que también a servirle a Jesús en nuestro hogar. ¿Servimos a Jesús en nuestro hogar o le servimos solo aquí en la iglesia? No es para que respondan, piénsenlo dentro de ustedes, cuestiónenselo. Y ojalá que no piensen en ningún nombre que no sea el de usted. ¿Hemos visto cosas grandiosas y verdaderas de parte de Dios? ¿Oraciones respondidas aquí? Sí. Hemos visto el poder de Dios. ¿Hemos escuchado la voz de Él, de su palabra predicada? Sí, cada semana. ¿Pero se conserva eso al llegar a la casa usted? Pregúnteselo a usted mismo. ¿O le preguntamos a sus familiares? ¿Responderían ellos que su manera de ser es igual en la iglesia que en la casa? Porque claro, yo si a alguno le pregunto en la intimidad, sí, todo bien. ¿Por qué pasa si le pregunto a uno de sus familiares? ¿Sería la misma respuesta? Reflexiónelo. Jesús fue íntegro, uno solo, en el culto de la mañana y ahora al llegar a esta casa. Y de hecho fue más tierno en la casa,
Porque recordaremos cómo trató al espíritu inmundo y bien merecido. Cállate, shut up. Deja a esta persona. Y llega a la casa con toda la ternura a sanar a la suegra de Pedro. De hecho no habló, la tomó de la mano, la sanó. Eso es muy bonito. Pero se repite en nosotros este ejemplo de Jesús. Él es nuestro maestro. ¿Somos más tiernos en la casa que aquí en la iglesia, por ejemplo? ¿O será lo contrario? Un verdadero discípulo de Jesús debe buscar ser como su maestro. Un maestro que a pesar de todo su poder, que nosotros no tenemos ese poder así como para enorgullecernos, de decir soy el Hijo de Dios engendrado, somos adoptados nosotros, con poder del Espíritu Santo sí, pero no nos vamos a igualar a Jesús. Y a veces somos mucho más orgullosos que Él, que este Rey con toda la autoridad, que es humilde, somos nosotros más orgullosos o violentos. Básicamente no somos los mismos en la iglesia que en la casa. Y aquí vemos un maestro íntegro, que ya vimos en el culto en la sinagoga la semana pasada y ahora lo estamos viendo aquí en la privacidad del hogar, con 5 personas presenciando esto, los 4 discípulos y la suegra, presenciando a Jesús, con él eran 6. Jesús no busca la fama ni aparentar. ¿Usted sí? En las redes sociales, con cargo en la iglesia. ¿Estamos buscando eso? Porque eso no es lo que vemos de buen ejemplo de parte de nuestro Maestro Jesús. Pero sigamos. Así como hemos visto en este primer punto que Jesús es un rey humilde, que gobierna en privado, vamos a ver otra arista, que también Jesús es un siervo, pero no un siervo así pequeño, no. Él es un siervo, sirve, pero poderoso. Es un siervo con poder y que también sirve en público. Así que ahora vámonos a esa área, de lo público. Vamos a ver ahora el segundo punto, en Marcos 1, 32 al 34. Ahora tenemos otro bloque de la historia. Dicen estos versículos: a la caída de la tarde, después de la puesta de sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Vamos, versículo por versículo, tratar de entender este texto. El primero, 32. A la caída de la tarde, después de la puesta de sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y endemoniados. Seguimos en el Shabbat. En la mañana fue el culto a la sinagoga, en la tarde el almuerzo ahí con los discípulos, la suegra de Pedro. Su sobremesa probablemente, su cafecito, su matecito, probablemente, pasando la tarde. Pero seguramente, al ver a la suegra de Pedro moviéndose, los vecinos, ¿qué pasó acá? Y no, me sanó Jesús. Entonces igual se corrió la voz de la sanación de la suegra de Pedro durante la tarde. Porque la gente trajeron endemoniados y enfermos. Y la gente que estaba en la sinagoga solo vio que Jesús tenía el poder sobre endemoniados. ¿Por qué le trajeron enfermos? Se supuesto que pasó en la casa de Pedro. De manera rápida. El correo de las brujas, como dicen por ahí. Rapidito. Pero recordemos que es Shabbat, día de reposo, y el Shabbat funcionaba de anochecer a anochecer. O sea que a la caída del sol comenzaba un nuevo día. Entonces estamos en el Shabbat, la mañana, la tarde, y ya en el anochecer empezaba el siguiente día, el primer día de la semana. Aproximadamente como a las 6 de la tarde nuestra, más o menos. Entonces en aquel día, al ponerse el sol, se acaba el Shabbat y comienza en ese instante, que yo sé que es difícil porque para nosotros es el mismo día, pero para los judíos ahí comenzaba el primer día de la semana. Entonces ellos esperaron a que terminara el Shabbat y fueron de golpe ante Jesús. Porque antes de eso no debían, porque era Shabbat, ya sabemos. Entonces empieza este primer día que hoy en día llamamos domingo. Y recordemos que los cristianos nos reunimos los domingos, después del sábado, porque celebramos la resurrección de Jesús en el primer día de la semana. De hecho, domingo significa Día del Señor. Y con ello pasa lo siguiente, se le llama Día del Señor también en Apocalipsis, aquel día en que se concretará el inicio de una nueva creación,
sin enfermedades, sin posesiones demoníacas, sin llanto, sin dolor, sin muerte. Y es iniciando en este día que estamos estudiando, para dar comienzo a una nueva semana. Aquí se adelanta, es como un spoiler. Se saborea esta nueva creación que vemos después en el Apocalipsis. Que Jesús recibe a los enfermos y endemoniados de la ciudad de Capernaum. Se ocurrieron estos rumores y por consecuencia la ciudad espera que termine el Shabbat, trae a los endemoniados y enfermos a ver si Jesús puede hacer algo por los demás. La gente tiene claro solo una cosa: este tal Jesús de Nazaret es poderoso. Y está en la casa de Simón Pedro. Entonces, oye, ¿qué pasó? Jesús sanó. Oye, ¿dónde está la casa de Simón Pedro? Vamos todos, ¡wow! Toda la ciudad. Es una hipérbole de que toda la ciudad uno por uno, pero la gran mayoría de la ciudad. Y aquí vemos un siervo poderoso. Veamos los versículos 33 y 34 de inmediato, la primera parte. Dice, toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Además de los enfermos y endemoniados, el resto de la ciudad también vino a ver lo que pasaba. Había expectación, porque trajeron a muchos enfermos y endemoniados, pero toda la ciudad se amontonó en la puerta. No todos llevaban enfermos y endemoniados. Siendo un poco vulgar, estaban puro sapeando. A ver qué pasaba, pues si es emocionante ver un milagro, ¿no? Yo creo que todos iríamos a ver, ocurrió un milagro allá, sanaron, expulsaron demonios. Llama la atención, ¿o no? Ahora estarían todos con los celulares, eso sí, grabando, subiendo al TikTok, claro, los envíos, los live. Y esta multitud se amontona en la puerta. Y es porque estaban algo parecido al metro de Santiago en horario punta. Agolpados para ser los primeros en pasar, los primeros en ser atendidos, o simplemente para poder ver más de cerca todo este alboroto. Además es importante notar que se distinguen endemoniados de enfermos. No son la misma cosa, son dos grupos separados. Son cosas distintas. La enfermedad es producto de la caída del pecado. No es lo mismo que un ente espiritual demoníaco ingresa a nuestro interior y toma el control de nuestro ser. Son cosas distintas. Y ante ambas Jesús las atiende, sirviendo a cada persona con absoluto poder. Porque Él sirve a estas personas, las ayuda, les sana sus enfermedades, los libera de los demonios. Es un servicio, pero para poder hacer ese tipo de servicio hay que hacerlo con poder. No puede ser un siervo cualquiera. Notemos además que el texto dice diversas enfermedades, probablemente ciegos, cojos, sordomudos, etc. Pero aquí esto es una conjetura mía. De seguro no habían leprosos. Esto es solo una deducción, no se lo tomen literal. ¿Por qué? Porque había mucha gente. Entonces, por posible contagio de piel y de desprecio a los leprosos, dada la gran cantidad de gente, los leprosos quizás quedaron fuera de esta multitud. Y se los menciono ahora porque en un par de sermones vamos a ver un caso bien puntual acerca de un leproso, que quizás no fuera atendido en esta instancia. Entonces esto es un spoiler para que venga a escuchar el sermón en 2 semanas más. Es una gran posibilidad. Pero Jesús, ¿qué hace al respecto? Jesús, ante esta situación, sirve. Jesús es un siervo poderoso que sirve y en público. Ya no está dentro de la sinagoga, no está dentro de la casa de Pedro, está en la calle misma, en público, toda la ciudad. Ahora no solo los que se congregaban en la sinagoga, ni en la intimidad de esos 4 discípulos, es toda la ciudad que viene Jesús. Y es una ciudad, Capernaum, había gente de distintas nacionalidades, extranjeros, no judíos también. Ellos también recibieron un adelanto de esa nueva creación que les mencionaba del Apocalipsis. Gentiles, extranjeros como nosotros, también somos parte de ese adelanto de la nueva creación en el primer día de la semana, que es de noche, pero que el primer día de la semana, domingo. Están experimentando, saboreando ese fin de las enfermedades, fin de posesiones, fin de dolores, fin de sufrimiento.
Y de hecho, este relato, que igual está en Mateo y en Lucas, en Mateo él decide citar un pasaje de Isaías que leímos en la liturgia, Isaías 53, 4, que dice así: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Entonces este relato igual es importante para Marcos, también porque se nos sigue mostrando que Jesús es ese Cristo que había de venir. Ese Cristo que había sido profetizado, ahora está cumpliendo con lo que había sido profetizado. Desde las cosas más pequeñas, dando señales, sanando enfermedades, liberando demonios. Y por último, en el versículo, lo que nos queda del 34, la segunda parte, vemos algo parecido que lo que pasó con el endemoniado en la mañana. Jesús sirve, sana, libera poderosamente, porque los demonios no tienen autoridad sobre él, y él sirve en público. Estas cosas ocurren públicamente. Toda la ciudad está mirando, escuchando. Pero hay algo curioso que nos vamos a seguir encontrando en el Evangelio de Marcos, y algo que los teólogos llaman el secreto mesiánico, por si lo quiere averiguar después. ¿Qué es este término de secreto mesiánico? Este término busca explicar por qué Jesús, durante su ministerio, no se quiere dar a conocer como el Mesías, como el Cristo. Si bien él predica el Evangelio del Reino, hace muchos milagros y enseñaba en parábolas, pero también por lo mismo, para ocultar una realidad. Claro, los que primero leyeron Marcos en la década del 50 ya creían que en el Jesús resucitado, igual que nosotros, estamos en la misma condición de lectura. Lo sabemos desde el principio del Evangelio, de hecho, ¿se acuerdan? Jesús, el Cristo, Mesías, Hijo de Dios. Así empezaba, ¿cierto? Evangelio de Jesús, Jesucristo, Hijo de Dios. Ya sabemos qué es eso, confirmado. Pero en la narración, aquí mientras va transcurriendo esta historia de Jesús, estos hechos narrados, la gente no sabía muy bien cuál era la identidad de este Jesús. Él sí sabía, en el bautismo fue más que confirmado, pero la gente no, los discípulos todavía tampoco. Se están asombrando con el resto. Y más adelante van a conocer mejor a Cristo. Vamos a ver ese proceso de los discípulos conociendo quién es realmente Jesús. Y él mismo no permite predicar de él como Mesías públicamente a sus discípulos antes que resucite. Probablemente, por lo que vamos a ir estudiando en el Evangelio de Marcos, vemos que quisieron elevar a Jesús como líder político en algunas ocasiones. Hagámoslo rey para que nos libere de los romanos, entorpeciendo su real propósito en esta primera venida a la tierra, de sufrir en la cruz y caminar a esa coronación de espinas. Estaba claro que Jesús iba a eso, él estaba claro. Entonces él sabía que si se propagaba que él era el Mesías antes de tiempo, la gente se iba a volver loquísima. Más de lo que podemos ver en lo narrado. Por eso los demonios son tan porfiados. ¿No le quieren hacer un favor a Jesús para que la gente crea en él? Ellos no dicen, oh, Jesús es el Mesías, porque ellos están del lado de Jesús. No, pues son los enviados de Satanás. Entonces, ¿por qué quieren exponer a Jesús antes de tiempo? Para sabotear el propósito final de Jesús. Este es el llamado secreto mesiánico que vemos justo al final de este pasaje. Y lo vamos a seguir viendo. Y el por qué Jesús está tan decidido en eso, en que los calles no me rebelen, no me expongan, porque ellos son los enviados de Satanás. Y en realidad los enviados de Dios a predicar el verdadero evangelio e identidad de Jesucristo no son los demonios, son los hijos de Dios, sus discípulos. Hoy en día, nosotros, no los demonios. Así que eso es lo que podemos aprender del texto, entenderlo un poco más. Ahora, ¿qué podemos aplicar de esta parte? Jesús es un siervo poderoso que sirve en público. Primero que nada, ante la parte que dice todo tipo de enfermedades, consideremos para hoy en día también que Jesús está poderoso contra todo tipo de enfermedades para poder sanar. Salud mental, nuevas enfermedades que van surgiendo, contagios. Jesús tiene el poder para librarnos de ellas, pero ¿confiamos en Él? ¿O nuestra confianza está en el servicio que nos entrega el servicio de salud público o privado, por ejemplo, en el caso de la salud puntualmente? ¿Acudimos a Jesús en nuestros dolores y enfermedades para que los cargue?
Muchos de nosotros queremos servir a Jesús, pero ¿lo dejamos a Él servirnos? Si Él es siervo, vino a servir, es parte de su identidad. Nosotros, claro, a veces queremos ser más que Jesús. No, yo te sirvo a ti. Como Pedro más adelante. No, yo no te dejo lavarme los pies, yo te los lavo a ti. ¿Te estás resistiendo a que Jesús te sirva? ¿A que Jesús te lave los pies? ¿A que Jesús te atienda? ¿A que Jesús te sane? De lo que sea que estés pasando. Igual consideremos, Jesús, al otro extremo, tampoco es nuestro genio de la lámpara. Así como para pedirle lo que sea y los cumpla. Tiene su propia voluntad soberana. Estoy apuntando a si tenemos confianza en Él. Independiente que nos dé una respuesta mucho más adelante en oración, o la responda pronto, ¿confiamos en Él? ¿O estamos confiando en otro lugar? ¿O estamos buscando que nos sirvan de otro lugar? No, yo pago servicio salud privado, yo tengo el dinero y ahí me atienden súper bien, allá me sirven. Preferimos que nos atiendan personas a que nos sirva el mismo Rey de Reyes, Jesús. Ahora hay algo importante que notar, la diferencia entre palabra servicial y servil. ¿Alguien sabe la diferencia? ¿Ser servicial o ser servil? En este contexto de Jesús como siervo, ¿es un siervo servicial o un siervo servil? La diferencia puntual entre servicial y servil radica en la actitud y en la intención del comportamiento, porque ser servicial describe una persona dispuesta a ayudar de manera amable, sin buscar un interés de vuelta, desinteresada, actúa con buena voluntad para facilitar la vida de los demás, sin perder su dignidad ni hacerlo por obligación. En cambio, alguien servil se refiere a alguien que muestra una actitud sumisa, excesivamente obediente, muchas veces con el fin de agradar o ganarse el favor de otra persona. Implica una falta de autonomía o dignidad en la forma de actuar. ¿Logramos distinguir? Es más una actitud que un hecho puntual de servicio. En resumen, ser servicial es positivo, refleja generosidad, mientras que ser servil contiene una connotación negativa, asociada a la sumisión excesiva, voluntaria muchas veces. Jesús es un siervo servicial, no es un siervo servil, por eso no es nuestro genio de la lámpara. Genio de la lámpara sería servil, está a mis paras, por así decirlo, a mi voluntad. No, Jesús es un siervo que voluntariamente sirve y tiene su identidad súper clara. Pero ¿cuántos hoy en día esperan de Jesús una actitud servil? No me atendió mi solicitud a la primera, entonces no sirve, no existe, no sé. Cualquier cosa, podemos llegar. ¿Cuántos vienen a Jesús buscando solo un milagro para después marcharse? Jesús no es un amuleto para cumplir nuestros caprichos, para pedirle que cumpla nuestros planes, nuestros proyectos. Jesús, disculpa, mira, tengo un papel, fírmame aquí para poder avanzar con este proyecto. No, si Él no es el que pone la millonaria y nada. Él es el Señor, Él es el Rey y es un siervo poderoso. Pero no está a nuestra disposición para nuestra voluntad. Él es el soberano. Ahora, por otro lado, Jesús, siendo un siervo servicial, con poder y en público, cualquiera podía venir a Él. Y de lo poco que se sabía de Jesús en ese día, en solo un día, que liberó un endemoniado y sanó una enferma, en un puro día, mañana y tarde, ese mismo día, en la noche, corrieron, se amontonaron para buscar a Jesús. Lo curioso, que a pesar de haber gente sapeando, y disculpen la palabra, para ver cómo estas sanidades de enfermos y endemoniados, a estos enfermos y endemoniados los llevaron otras personas. Entonces yo le pregunto ahora a usted, querido hermano, tú que sabes de Jesús, mucho más que estas personas, del poder que hay en Él de salvación, de esperanza de vida eterna, sin enfermedades y dolores, cuando conoces a alguien con la necesidad de Cristo y que tú tienes suplida porque ya lo tienes en tu corazón, ¿los ayudas a llegar a Jesús? ¿Le buscas dónde puede ser encontrado a Jesús? Tras la puerta en tu casa en oración, rogándole igual que esa gente amontonada en la puerta, por favor, sana a mi hermano que está cojo, sana a mi prima que está endemoniada. Somos nosotros que tenemos mucho más ese conocimiento de Jesús, peores muchas veces. Esa gente solo sabía que Jesús había hecho un par de milagros y confió de inmediato. Con la intención correcta no sabemos. Pero si sabemos de alguien que necesita de Cristo, de su poder, de su salvación,
¿La llevamos a la casa donde se encuentra Jesús y sus discípulos? ¿Aquí? ¿Por así decirlo? Jesús y sus... ¿Somos discípulos de Jesús o no? ¿Está en medio nuestro? No hay nadie amontonado ahí en la entrada. Le buscamos donde puede ser encontrado en la oración. Nos preocupamos de esa persona que queremos que necesita de Cristo, de su poder, de su salvación. Le contamos a los demás, hacemos correr el rumor de que hay un Jesús que sana y salva, porque esta gente lo hizo correr, pero rapidísimo. ¿O será que no le creemos del todo a Jesús? Y por otro lado, nosotros, como imitadores de Cristo, ¿nos disponemos a ser un siervo servicial como Jesús? No serviles. Muchas veces hay agotamiento en los miembros, los líderes de la iglesia, porque tienen liderazgos serviles a la institución, a la gente. Y aquí el servicio que nos muestra Jesús que hay que tener como siervos es servicial. No para ganarnos el favor de nadie. Con nuestra identidad clara de hijos de Dios. Y así como Jesús atendió a su entorno, a su ciudad, nosotros atendemos las necesidades de nuestro entorno. ¿Atendemos las necesidades de nuestra ciudad? Jesús no se quedó sirviendo en la sinagoga ni tampoco con los discípulos dentro de la casa de Simón. Jesús atendió también las necesidades de la ciudad de Capernaum. Hermanos, debemos servir a la ciudad. Esa gente afuera debería ver a Cristo a través de nosotros, tanto en la ayuda social como en la predicación del Evangelio. Claro, nosotros no somos Jesús, tenemos nuestros límites, es verdad, pero tenemos un llamado, tenemos un espíritu que es Dios mismo en nosotros y una misión que cumplir. Jesús en su ministerio predicaba que el reino de Dios se ha acercado, porque Él era el rey servicial que se acerca, pero nosotros somos su reino, sus siervos, y nosotros debemos el día de hoy llevar adelante el reino de Dios en medio de este mundo. Ese es nuestro lugar. Ya para ir finalizando y recordando el título de este sermón, Jesús, un rey humilde y un siervo poderoso. En el punto 1 vemos a Jesús gobernando en privado, sanando a la suegra de Pedro. Y en el punto 2 lo vimos sirviendo en público, a enfermos y a endemoniados de la ciudad. A diferencia de los reyes y siervos antiguos y actuales. Jesús, un rey humilde que gobierna con autoridad, pero es accesible. Y sé que es redundante, pero es humilde. Viene hasta nosotros, nos libera, no nos oprime. Pero también es un siervo, pero poderoso, que atiende nuestras necesidades con un gran poder. Entonces eso no lo hace un siervo despreciable. No es un esclavo a nuestro antojo. Es un siervo dispuesto a ayudarnos. Pero es Dios mismo. Por tanto, nosotros como siervos de Dios debemos seguir ese modelo de Jesús. Debemos dejarnos gobernar por Jesús. Eso quedó claro, yo creo, la semana pasada. ¿Quién gobierna nuestra vida? Y servir por Jesús. Su gobierno es mucho mejor que cualquier autoridad en este mundo sobre nuestra vida. Pero el día de hoy, enfoquémonos en que su servicio es mejor que cualquier médico, cualquier siervo, cualquier servicio que podamos contratar por dinero, por simpatía, por abuso de poder, da lo mismo. Nadie nos va a poder atender y servir mejor que Jesús. Y eso se nos olvida. Estamos tan preocupados de ser serviles a Jesús que nos olvidamos que Él vino a servirnos, que Él nos amó primero. ¿Nos dejamos atender por Jesús? ¿O somos altaneros y orgullosos? No, Jesús, yo te atiendo a ti. Te puedo atender mejor yo que tú a mí. Es que tú eres Dios. Pero ese Dios, ese rey vino, Él quiso, servicialmente, atendernos. Quiere atender a tu necesidad económica, a tu necesidad física, a tu necesidad de salud, a cualquier necesidad. Además, en nuestra identidad como siervos serviciales, debemos servir en la iglesia, en el hogar y en la ciudad por igual. Igual que nuestro maestro, de manera íntegra, honesta, sincera. No sirve de nada ser cristiano en el culto y los retiros y después en nuestro lugar más íntimo, en el hogar o en el lugar público, en la ciudad, donde sea que estemos trabajando, estudiando, ser otros. Estamos llamados a servir a Dios, a ser siervos humildes en todo lugar. Aquí en la iglesia es una escuela, aprendemos, pero es más fácil. En el hogar, donde nadie más nos ve, donde está la gente que nos conoce los peores pecados, es en la intimidad donde en mi pieza nadie más me ve, sirvo a Jesús en el rincón de mi habitación, o donde yo trabajo, estudie. En la ciudad estamos todos repartidos por la ciudad, ¿cierto?
¿Servimos a Dios ahí con la profesión que el Señor te ha dado, con la vocación que el Señor te ha dado? ¿Estás sirviendo a Jesús o te estás sirviendo a ti mismo? ¿O estás sirviendo a tu jefe? ¿A quién estás intentando agradar? ¿A Dios o a los hombres? Estamos llamados a ser siervos de Dios en todo lugar, humildes, y a ser servidos por Dios también. Eso es lo que debemos aprender hoy día de Jesús, que es un rey humilde y un siervo poderoso. Oremos. Padre Celestial, vamos delante de ti, Señor, para darte muchísimas gracias, porque tú hablas a tu pueblo y atiendes a la necesidad de nuestro corazón, que no muchas veces es cuando estamos desanimados. Sí, nos anima tu palabra, pero gracias, Señor, por sacar a la luz nuestro pecado, por no dejarnos a la deriva de nuestro pecado, por ser un Padre amoroso que corrige y que no nos deja andar a la pinta nuestra. Gracias, Señor, por los que han podido ir viendo, Señor, por lo que tu Espíritu Santo le está iluminando en este momento, las cosas que en su vida deben salir y cambiar, para poder recibirte como un rey humilde y un siervo poderoso en nuestra vida. Y para también nosotros estar dispuestos a servirte servicialmente a ti y a nadie más que a ti, en la manera que tú serviste también al prójimo. Ser siervos como tú, atender a nuestra iglesia, atender nuestro hogar y la ciudad como tú nos enseñas y como tú lo viviste, en carne propia, igual que cualquiera de nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener y a creerte, y ese fervor que tuvo esa gente con un par de cosas que sabe de ti. Ayúdanos, Señor, a nosotros que ahora sabemos que has resucitado, que vas a volver. Con todo ese conocimiento, Señor, ayúdanos a que el fervor sea mucho más grande que el de esas personas que solo buscaban un milagro. Ayúdanos a buscarte a ti y a compartirte este mundo que tanto te necesita, como estos endemoniados y enfermos, Señor. Dirige nuestra vida, Padre, como Rey, y recibimos tu servicio amoroso, Señor, que no podemos encontrar un mejor servicio de nadie que no seas tú. Gracias, Señor, por venir hasta nosotros a este mundo, porque no tenías por qué venir. Gracias por amarnos y acercarte, a tendernos la mano y a levantarnos cuando hemos estado decaídos. Te pedimos tu dirección, tu fortaleza y tu fe para nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.